La semana pasada aprendimos a crear objetos. Esta semana vamos a aprender a usarlos. Vamos a empezar retomando el concepto de variable. Dijimos que una variable es una entidad cuyo valor asociado puede cambiar durante la ejecución de un programa. Y enumeramos las tres grandes características de una variable: nombre, valor y tipo. Les dijimos que una posible analogía es pensar a la memoria como un gran almacén donde se guarda información. Y dijimos que las variables eran como cajas que nos permitían manipular esa información, ya sea guardarla, recuperarla, modificarla, operar sobre esta información. Entonces podemos pensar que las variables son cajas que tienen un rótulo que las identifica, así como las variables tienen un nombre. Tienen un tamaño que define qué tipo de cosas puedo guardar ahí adentro. Y eso lo asociamos con el tipo de la variable. Y toda caja va a tener un contenido, lo que guardamos ahí adentro. En nuestra variable vendría a ser el valor que tengo almacenado en esa posición de memoria. Cuando declaramos una variable, como en este caso, declaramos la variable exploradora de tipo nave. De alguna manera, en el gráfico que está a la derecha, es el resultado de esa sentencia. Una caja vacía sin tener información en su interior. Del lado izquierdo vemos lo que hace la sentencia, que de alguna manera es ensamblar virtualmente esa caja y ponerle su nombre, su rótulo. Cuando asignamos un valor a una variable, como en esta segunda sentencia, donde vemos que a la variable exploradora le asignamos el resultado de crear una nueva nave. El resultado es el gráfico que vemos a la derecha. La caja que antes habíamos declarado, que era de un tamaño razonable para poder guardar una nave en su interior y que se llama exploradora, ahora tiene una nave en su interior. Del lado izquierdo vemos que hay dos tareas que se realizan al momento de ejecutar la sentencia. Primero se crea la nave, de la nada existe. Y en segundo lugar se asigna esa información dentro de la variable. O sea, les damos valor a la variable, guardamos esa pieza de información dentro de la caja. También habíamos dado la definición de tipos. El tipo de una variable determina las características, la naturaleza del valor almacenado. Entonces, podemos pensar que hay cajas más grandes, más chicas, más estrechas, más altas, según qué características tenga la información que vamos a guardar ahí. Todas tienen un nombre que hace que sea manipulable la información que guardemos. Y todas en algún momento pueden tener un valor. Y ese valor puede cambiar, así como el contenido de una caja puede ir variando con el tiempo. Así nos imaginamos la memoria como un gran almacén en el cual están guardadas todas las piezas de información dentro de estas variables. No todas las variables son iguales porque obviamente tienen distinto tipo. Todas seguramente tienen distinto nombre para poder identificarlas y el valor que tienen en su interior puede ser o no igual entre sí. Hay espacios en la memoria que no están ocupados por información útil. Entonces vamos a ir al compilador, al intérprete, para poder empezar a utilizar otros tipos de variables. Estamos en Eclipse, vamos a maximizar el intérprete. Hasta ahora venimos declarando solamente variables de tipo nave porque es la única pieza de información que nos interesaba almacenar. Vamos a ver otros tipos de datos. Por ejemplo, tipos de datos enteros. Entonces vamos a empezar por declarar una variable de tipo entera. En Java, el tipo de dato entero se escribe int, que es como la abreviatura de integer. Entonces, tipo de dato int, nombre de la variable, alumnos. Declaramos la variable alumnos, que es de tipo entera. El tipo de información
que va a poder almacenar son exclusivamente números enteros. Entonces podemos decir alumnos, le vamos a asignar un valor, el valor es 159, que son la cantidad de alumnos inscriptos. Ahora podemos preguntarle al intérprete qué valor tiene en su interior la variable alumnos. Entonces escribimos la variable, el nombre de la variable, sin presionar punto y coma, y vemos que lo que hace el intérprete es evaluar esa variable y vemos que tiene el valor 159. Ok, resulta que no, que en este momento se sumó un alumno adicional, entonces se inscribió fuera de término, entonces ahora alumnos va a valer 160. ¿Sí? Es una forma de expresarlo. Entonces volvemos a ver ahora qué valor tiene la variable alumnos. La variable alumnos tiene el valor 160. Ahora se sumaron dos alumnos más que se inscribieron fuera de términos, nos notificaron tarde, bueno, entonces podemos decir que alumnos es igual a 162. ¿Sí? Entonces vemos el valor que tiene alumnos ahora y tiene valor 162. ¿Sí? A esto nos referimos con el hecho de que el valor de la variable puede cambiar. Su nombre no, su tipo no, siempre va a almacenar números, siempre se va a llamar alumnos, pero el valor va a ser variable, va a cambiar con el tiempo y va a tener un único valor en un momento dado. Podríamos declarar otra variable de tipo entero que se llame aprobados. Y podemos decir que la mitad de los alumnos están aprobados. No lo tomen a esto literal, es solamente un ejemplo. Podemos decir que aprobados es alumnos, serían 162 dividido 2. Le podemos decir al compilador, perdón, al intérprete que haga esa operación. Decimos alumnos dividido 2. La cantidad total de alumnos dividido 2. ¿Sí? Estamos viendo nuestro primer operador, que es el operador de división entera. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué valor tiene aprobados. Aprobados tiene como valor 81. Casualmente la mitad de 162. ¿Sí? Entonces podemos hacer operaciones. De hecho yo podría decir aprobados por 2. El asterisco es el operador de multiplicación. ¿Sí? Y lo podría directamente evaluar. Entonces ahí multiplico aprobados por 2, se evalúa el valor de aprobados. ¿Cuánto vale aprobados? 81. Multiplicado por 2, 162. Pero ahora, ¿qué tengo guardado dentro de aprobados? Y dentro de aprobados tengo guardado 81. ¿Por qué no cambió? Porque no le asigné otro valor nuevo. Si yo quisiera cambiarle el valor, le tengo que usar el operador de asignación, el igual. No lo estoy usando. Entonces yo puedo agarrar y decir aprobados más 4. Estoy usando el operador de suma. Ahí puse el punto y coma, por eso no lo evaluó. Perdón, no me lo mostró. Simplemente lo evaluó. Aprobados más 4, lo evalúa y me devuelve el valor 85. ¿Pero cuánto sigue valiendo aprobados? Aprobados vale 81. ¿Sí? Bien, podría agregar otra variable entera llamado reprobados. Y ya la voy a declarar y en la misma sentencia le voy a dar un valor inicial. Entonces voy a decir que son la cantidad de alumnos menos los aprobados. Entonces, recordemos, le voy a dar un valor inicial a la variable dado por evaluar el valor de alumnos, o sea, tomo el valor que tiene adentro alumnos y a ese valor le voy a restar el número de aprobados. ¿Sí? Por lo tanto, reprobados va a valer 81. Vamos a repasar las variables. Alumnos vale 162. Aprobados 81. Reprobados 81. Ahora, si hay alguien más que aprobó, yo puedo decir, bueno, aprobó en realidad, aprobados va a valer igual a 82. ¿Sí? Ahí estoy, sí, efectivamente cambiándole el valor. Si yo hago simplemente aprobados más 1, simplemente lo estoy incrementando el valor, pero no cambiando la variable. No estoy cambiando lo que está dentro de la caja, sino que estoy leyendo lo que hay dentro de la caja y sumándole 1. Ahora yo podría hacer aprobados igual a
81. Perdón, 82. Y ahora sí, aprobados, ¿cuánto vale? 82. ¿De acuerdo? Debería recalcular porque, a ver, ¿cuánto vale alumnos? Alumnos valen 162. ¿Cuántos valen los aprobados? 82. ¿Cuánto valen los reprobados? 81. Ah, tengo un problema acá. Tengo que recalcular el valor de reprobados. Acuérdense que los valores de las variables van a ir cambiando solamente cuando use el operador de asignación. Entonces necesito decir, bueno, voy a recalcular, voy a volver a ejecutar la sentencia de reprobados. Va a ser igual a alumnos menos los aprobados. Entonces ahora quiero ver cuánto vale reprobados. Y ahí obtengo 80. Entonces, recuerden que cuando uno pone esta sentencia, como les decía la semana pasada, no es que está definiendo una función, una regla, una igualdad que vale de acá para siempre. Estoy diciendo, en este momento quiero que reprobados tome el valor de leer el valor de alumnos. Entonces se busca cuánto hay guardado en la variable alumnos en esa caja, se toma ese valor, se va a la variable reprobados, se toma ese valor y ambos valores se restan y el resultado se guarda en reprobados en ese momento. Ahora, yo en cualquier momento puedo decir, no, la verdad que los reprobados no hay ningún reprobado. Entonces reprobado vale 0, lo asigno a 0 y ahora reprobados queda valiendo 0. Porque en este momento quería que valga 0. Ahora, si quiero que vuelva a guardar el valor de la cuenta, digo alumnos, reprobados igual a alumnos menos los aprobados. Entonces ahora sí de vuelta, reprobados involucra 80, ese valor. Es tanto así que puedo hacer algo que podría sonar raro en matemáticas. Por ejemplo, supongan que ahora, ¿cuánto tengo en aprobados? En aprobados tengo 82. Bueno, hay una persona más que aprobó. Entonces yo puedo decir que aprobados es igual a aprobados más 1. Esto suena como raro en matemáticas. ¿Por qué? Porque no puedo hacer una igualdad de esta forma. En matemáticas es decir, sea x igual a x más 1. No hay ningún x que cumpla esa condición. No hay ningún número entero que cumpla esa condición, que sea igual a sí mismo más 1. En cambio acá lo que estamos haciendo es otra cosa. Estamos haciendo una sentencia de asignación. En esa asignación, del lado derecho, en esta parte de acá, vamos a tener una expresión que se va a evaluar hacia un valor. ¿Qué quiere decir? Que se va a tomar el valor de aprobados, de esa variable, se va a tomar el valor de un literal, del valor 1 que está escrito en el código, se van a sumar esos dos valores y ese valor se va a guardar en aprobados. ¿Sí? Entonces ahora, a partir de este momento, aprobados va a valer 83. Si yo vuelvo a ejecutar la sentencia previa, otra vez digo aprobados vale tanto como el valor que tiene ahora más 1. ¿Sí? Entonces voy a la caja, leo su valor y le sumo 1 y a eso lo vuelvo a guardar en la caja. Entonces ahora ¿cuánto vale aprobados? 84. Vamos ahí, vamos subiendo la cantidad de aprobados. Entonces hay que recalcular los reprobados. ¿Cuánto vale reprobados? 80. No está bien la cuenta, entonces vamos a recalcular aprobados igual a alumnos menos los aprobados. Entonces, ¿cuánto vale ahora reprobados? 78. Excelente. ¿Sí? Entonces, las variables de tipo entera tienen algunas operaciones. Como veíamos rápidamente, teníamos la suma. Yo puedo directamente escribir literales en mi intérprete, 10 más 3, usar como una calculadora, 45 más 8, 12 menos 9, ¿sí? Tengo la suma, la resta, tengo la multiplicación también. 23 por 4, 92. Y tengo tanto la división de entera como el resto de la división entera. O sea, el cociente como el resto. Por ejemplo, si yo divido 8 en 2, tengo 4. Perfecto. Pero ¿qué pasa si divido 9 entre 2? Bueno, acá hago la cuenta en términos enteros. Si los operadores son enteros, entonces Java interpreta que lo que estoy usando es la operación entera de división y lo que me devuelve es el cociente. 9 entre 2 es 4 y resta 1. Bueno, ¿cómo sé que hay un resto? Bueno,
Puedo usar otro operador que en Java es poco intuitivo, bueno, es el símbolo de porcentaje. Ese símbolo se llama resto de la división entera. Entonces, por ejemplo, 8 se llama módulo, la operación, módulo 2 es 0. O sea, el resto de la división entera por 2 de 8 es 0. Ahora 9, resto de la división entera por 2, ¿cuánto es? Es 1. ¿Por qué es 1? Bueno, porque 9 dividido 2, 9 dividido 2 es 4. El cociente es 4 y me queda 1. ¿Sí? Entonces, estoy operando con aritmética de números enteros. 9 partido entre 2 es 4 y me sobra 1. ¿Sí? Entonces, tenemos los 4 operadores, perdón, los 5 operadores que tenemos disponibles. La suma, la resta, la multiplicación, el cociente de la división entera, que es la barra, y el resto de la división entera, que es el símbolo de porcentaje. ¿Sí? Ustedes me dirán, no, 9 dividido 2 es 4,5. No, eso es si tengo números con decimales. Si no tengo números con decimales, yo tengo el resultado de una división, no importa que sea exacta, son dos valores, el cociente y el resto. Entonces, de vuelta, 8 dividido entre 2 tiene como cociente 4 y como resto 0. 9 dividido entre 2 tiene como cociente 4 y como resto 1. ¿Sí? Entonces, vamos a formalizar eso. Decimos que el tipo de dato entero se declara de esta manera, con el tipo int, entero. Viene de integer. La palabra en inglés para decir entero. Este valor entero tiene cierta capacidad que no viene a cuento en este momento, pero puede tener números positivos como negativos dentro de un rango definido. Acuérdense que trabajamos con información que es finita. ¿Sí? Para asignar un valor, ¿sí? Cualquier número que escribamos, Java entiende o hace la asunción de que un valor escrito de esta manera en el código es un número entero, ¿sí? Porque no tiene marca decimal. Entonces, si escribimos, por ejemplo, el 23, esto es lo que se conoce como un literal en nuestro código. Es una expresión de un valor explícito. A eso le llamamos un literal. Edad es una variable. Int es un tipo de dato. Y el 23, un valor que existe por ahí dentro de mi código. A veces decimos que ese valor está hardcodeado, está escrito en duro dentro de mi código. A ese valor escrito dentro del código le llamamos literal. ¿Sí? Es el valor 23. ¿Sí? Entonces, con la analogía nos podemos imaginar acá, así, acá hice la caja un poco translúcida para que podamos ver lo que tiene adentro. Entonces, la variable edad tiene valor 23. ¿Sí? Está guardado dentro de la caja ese valor, que lo podemos pisar como vimos recién en cualquier momento. Volvamos al intérprete. Reseteamos el intérprete. Bien, además de tipos de datos entero, también tengo otros tipos de datos provistos por Java, que son, por ejemplo, para representar números con decimales, el tipo de dato se llama double. ¿Por qué se llama double? Double en el sentido de doble, sí, es doble. ¿Por qué? Después le vamos a contar más adelante el por qué. Tiene que ver con la implementación con la cual se persiste, se guarda la información en memoria, más que con un sentido descriptivo de para qué sirve ese tipo de dato. Lamentablemente es así, es double, y ya nos tenemos que bancar que el nombre del tipo de dato sea poco significativo. Pero de esta manera podemos describir una variable que tiene un valor, un número entero con decimales. Entonces, por ejemplo, ponemos peso. ¿Sí? Entonces, declaramos la variable peso de tipo double, es decir, un tipo de decimal, de valor numérico con decimal. Entonces, a peso le podemos asignar, por ejemplo, 70.8. ¿Sí? Punto y coma. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, acá tenemos un valor con el punto como marca decimal. Entonces, ¿cuánto vale peso? Peso vale 70.8. ¿Sí? Vamos a hacer el mismo intento que antes. Decimos peso dividido 2. ¿Qué va a pasar cuando dividimos entre 2 pesos? No le pongo punto y coma. Recuerden, para obtener el valor directamente, vemos que da 35,2. ¿Por qué? Porque acá, al ser uno de los dos un número double, 12 es un literal, ¿no? De vuelta, esto es un literal, 70,8 es un literal, 2 es otro literal, porque es
Es un valor escrito en una de mis sentencias. Lo dividimos entre 2, pero en esta división es el mismo símbolo, la división, pero en este caso, como los tipos de datos sobre los cuales operas de un lado tiene un decimal, ¿sí? Entonces la división es la división para números decimales. Entonces contempla la marca decimal y la 70,8 dividido 2 es 35,4. Hoy podríamos haber hecho también esta cuenta con decimales, por ejemplo 9.0, perdón, dividido 2, van a ver que da 4,5. Sin embargo, 9 dividido 2 es 4. ¿Esto es por qué? Porque según con qué tipo de información esté operando, la barra, el operador barra funciona diferente. Es un operador aritmético que funciona distinto según qué tipo de datos esté usando. O por ejemplo, 9 dividido 2.0, de vuelta obtengo 4.5. ¿Por qué? Porque uno de los operandos es un número double, un número con decimales, ¿sí? Es lo mismo que poner, obviamente, 9.0 dividido 2.0. Entonces tenemos que ir aprendiendo cómo operan estos operadores. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos distintos resultados según sobre qué tipo de información estemos, o qué tipo de información estemos manipulando. Vamos a reiniciar. Vamos a decir double peso inicial. Suponemos que empezamos con 90.8. Double peso final. Tiene que ser 70.5. Perdón, 70.5. Entonces podemos hacer peso inicial menos peso final. ¿Sí? Acá tenemos una cuenta. Fíjense que el resultado tiene cierto nivel de imprecisión. ¿Por qué? Bueno, porque este tipo de dato no es totalmente preciso. Depende de cómo está almacenado esa información en memoria. Entonces vamos a hablar de esto un poco más en las siguientes materias. Pero sepan que los números con decimales, el tipo de dato double, tiene cierto error en el tratamiento. Fíjense que da 20,2999997. En realidad debe ser 20.3, la diferencia exacta. Pero por la manera en la cual se almacena en memoria, va a acarrear cierto error de cómputo cada vez que haga operaciones. Tiene muchas ventajas el manipular este tipo de datos, pero también tiene ciertas consecuencias que tenemos que aprender a usar. Entonces van a ver que los tipos de datos doubles, por la manera en la cual almacena la información, algunas cuentas no tienen el nivel de precisión que uno espera. ¿Tiene suficiente precisión? Sí, fíjense que tiene un montón de decimales, pero también no tiene infinitos, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, dividir 9 entre, o 10 entre 3, por ejemplo, 10.0 dividido 3, van a ver que me da un resultado 3.33335. En realidad tengo una secuencia infinita de 3, formalmente, matemáticamente hablando, pero acá tenemos la precisión acotada, entonces nos da 3,33, esa cantidad de 3, que no es exactamente igual a 10 tercios, que sería el resultado, la fracción correcta. Bueno, en este caso, o 3.3 periódico, infinito, no tenemos esa cantidad de información, esa cantidad de dígitos infinitos, así que mucho cuidado cuando manipulamos estos tipos de datos porque podemos perder precisión. Entonces, como les decía, yo declaro la variable double, por ejemplo, pérdida, la podemos calcular como la resta entre peso final menos peso inicial. Entonces, ¿cuánto vale la pérdida? Menos 20,2999997. ¿Sí? Entonces, jueguen un poco tanto con los números enteros como con los números decimales. Usen el intérprete como una gran calculadora, una calculadora compleja. Manipulen variables de ese tipo y vean cuál es el efecto. Como les decía, si yo ahora cambio peso final por, no sé, 65.9, ya no es más 70,5, el valor de pérdida sigue valiendo lo que valía antes porque no cambié. Cambié
este valor. Si yo quiero que se actualice el valor de pérdida, necesito volver a pedirle al intérprete que ejecute esta operación de que la pérdida vale igual con peso final menos el peso inicial. ¿Sí? Entonces la pérdida va a valer eso. Ahora sí, 24,8999999. Bien. Las operaciones que tengo disponibles para los doubles son la suma, la multiplicación, la resta y la división. ¿Sí? No tengo el resto de la división entera porque no aplicaría en este caso. Entonces vamos a verlo formalmente. Decimos que un tipo decimal, declaramos la variable, por ejemplo, acá distancia, de tipo double. Y le asignamos el valor 34.9 a la variable distancia. 34.9, de vuelta, 34.9 es un literal, pero es un literal de distinto tipo al anterior. En este caso 23 es un literal de tipo entero. En este caso 34,9 es un literal double, decimal. ¿Por qué? Porque tiene la marca, el punto como marca decimal. ¿Sí? Bien, ¿y qué otro tipo de datos tengo disponibles para operar? Bueno, vamos a ver un par de tipos de datos más, provistos en el primero por Java. El tipo de dato este tipo de dato que vamos a usar regularmente es el tipo de dato string. String, que fíjense la diferencia, double e int se escribían todos con minúsculas. String se escribe la S con mayúscula. Y nos empezamos a preguntar por qué. Bueno, en particular porque el tipo de dato entero, int, y el tipo de dato double son tipos de datos que no son tipos de objetos. Son simplemente tipos de datos que llamamos primitivos. En este caso, string es un tipo de dato que es un objeto, o sea, es una pequeña máquina de software, y este tipo de dato string viene provisto por Java. Es una cadena de caracteres. Por ejemplo, nombre completo. ¿Sí? Entonces, podemos declarar la variable nombre completo de tipo string. ¿Y qué valor podemos asignarle? Bueno, el literal de un string en código lo escribimos entre comillas. ¿Sí? Es una cadena de caracteres. Esto involucra letras, números, espacios, símbolos, todo lo que ustedes quieran. Es circunscripto siempre dentro de un par de comillas. Entonces, podemos poner como nombre Juan Pablo Domínguez, por ejemplo. Tenemos espacios, podemos tener símbolos, ¿sí? Podemos definir, perdón, no le mostré cómo valía, qué valor tenía, nombre completo. Recuerden que podemos evaluar la variable acá en el intérprete. ¿Ven? Entre comillas, significa que es una cadena de caracteres, ¿sí? Después vamos a aprender a usar, a escribir algo en la consola, para el usuario, las comillas no van a aparecer, ¿sí? Me lo muestra entre comillas porque me da a entender que lo que tiene es una cadena de caracteres, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos escribir string, habíamos hecho saludo, buenas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué tiene saludo en su interior? Tiene esa cadena de caracteres, que tiene espacios, mayúsculas, minúsculas, símbolos. Bien. Entonces, el tipo de dato string es un tipo de objeto que guarda en su interior una cadena de caracteres. ¿Sí? Esta cadena tiene letras, números, símbolos, en fin. Formalmente, vamos a verlo por acá. Decimos así, la cadena de caracteres. ¿Sí? String es un tipo de datos provistos por Java. Los literales de string se delimitan por comillas dobles, ¿sí? Este símbolo. Entonces todo lo que ponga acá adentro va a estar guardado dentro de ese objeto que es una cadena de caracteres y que puede ser tan larga como se nos ocurra, tan larga como memoria tengamos disponible. Puede ser muy, muy, muy larga una cadena de caracteres. Después vamos a ver que como es un objeto, es un tipo de objeto string, cada vez que creamos, por ejemplo, nombre en este caso, va a tener ciertos métodos. Por ahora no los vamos a usar, pero vamos a aprender más adelante que tenemos métodos para preguntarle qué cantidad de caracteres son, para pedirle que corte el string por la mitad, que los pase a mayúsculas, que los pase a minúsculas, que me busque una letra, que me busque una secuencia de caracteres, en fin, tiene un montón de métodos, de operaciones
que me permiten manipular esa cadena de caracteres, ¿sí? Por último, vamos a ver un tipo de datos provisto por la batalla espacial, que no viene, claramente no viene en Java, sino que la batalla espacial, cuando la construimos, definimos un tipo de dato que se llama sustancia. Este tipo de dato se declara así. Si yo quiero declarar cargamento de tipo sustancia, fíjense la S con mayúscula, y los valores posibles para una sustancia, ahora en breve lo vamos a ver cuando juguemos un poquito con la batalla espacial, son antimateria, metal o cristal. Son los tres tipos de valores posibles para manipular dentro de la batalla espacial. Entonces, sustancia es un tipo de dato definido por la batalla espacial, o sea, ustedes van a poder crear los suyos más adelante. Tiene tres valores posibles, antimateria, metal y cristal. Y para poder, y los literales, cuando queremos escribir uno de esos literales en nuestro código, lo hacemos de esta manera. Cargamento igual a sustancia punto antimateria, así todo en mayúscula. O sustancia punto metal o sustancia punto cristal. ¿Sí? Esta es la sintaxis para hacer referencia a uno de los valores posibles para construir un literal dentro de nuestro código, ¿sí? Lo vamos a ver en breve cuando juguemos con los radares, cuando juguemos con la carga y la descarga de sustancias. Lo que me interesa es que identifiquemos que sustancia es un tipo de dato, ¿sí? Y podemos declarar variables de ese tipo. Y los literales se escriben así: sustancia.antimateria, sustancia.metal, sustancia.cristal. Para redondear esta parte, me gustaría que hagamos un seguimiento del siguiente código. Miren. Se declara la variable de tipo entera entradas. Se le asigna a la variable entradas el valor 7. 7 acá es un literal, recuerden. Se declara la variable salidas de tipo entero. Se guarda dentro de la variable salidas el valor de entradas en esta sentencia de asignación. Recuerden, esto quiere decir que se evalúa el valor de entradas, se toma el valor y ese valor es el que se copia, se guarda, se genera una réplica dentro de salidas. Luego, a entradas se le asigna el valor 0, se le cambia el valor de entradas y obviamente esperamos que no cambie el valor de salidas, como veíamos antes. A salidas después le asignamos el resultado de esta operación, entradas más 3. O sea, se evalúa el valor de entradas, se le suma 3 y el resultado se lo guarda dentro de salidas. ¿Sí? Y se vuelve a hacer otra sentencia de asignación en donde a entrada se le asigna el resultado de evaluar el valor de entradas y sumarle 1. Esto podemos decir que es una sentencia de asignación en la cual se incrementa el valor de entradas en 1. Como ven, esta expresión también es como difícil de leer al comienzo porque está haciendo algo que es poco intuitivo. Decirle que una variable vale tanto como lo que vale esa variable más 1. Pero esto se lee de la siguiente manera. Decimos, bueno, tengo una expresión que va del lado derecho, que es la que se evalúa. O sea, se toma el valor de lo que pongo a la derecha. ¿Qué pongo a la derecha? Bueno, entradas más 1. Entrada es una variable, entonces se toma el valor, se lee lo que hay adentro de la variable entradas, se le suma 1, eso llega a un resultado y ese resultado se lo guarda en entradas. Vamos a verlo paso a paso, a ver si lo podemos seguir con la esquemática que estamos trabajando antes. Entonces, se declara la variable entradas, ¿no? Del lado derecho vamos a ver como los diagramas de cómo estaría la memoria. La variable entradas tiene... no decimos que está vacío porque el vacío no existe. Bueno, en la batalla espacial sí existe el vacío, pero hay un concepto de no hay nada ocupando en un casillero, bueno. Pero en las variables decimos inicialmente que tienen basura. Es como que tienen, una caja no puede estar vacía, tiene aire en su interior, algo tiene, pero es algo que no nos interesa. Entonces, a ese concepto le decimos técnicamente que es basura. Tiene basura inicialmente la variable y no la podemos usar hasta que no le damos un valor. Entonces, entradas tiene basura. Y ahora decimos entradas es igual a 7, o sea, dentro de la variable colocamos el valor 7. Ok, siguiente sentencia. Declaramos la variable salidas. De vuelta, es una variable de tipo entero, o sea que lo único que puedo almacenar es un entero. No puedo guardar una nave adentro de la variable salidas, ni dentro de la variable entradas, ni puedo guardar un nombre, el nombre de una persona. Puedo guardar solamente un número entero, ¿sí? Porque es de tipo entero. Entonces ahí tenemos salidas, que tiene basura. Siguiente sentencia, le asignamos
a salidas el resultado de evaluar entradas. Entonces, fíjense que hay dos 7. Hay un 7 guardado en entradas y hay un 7 guardado en salidas. Son dos 7 distintos. ¿Sí? De hecho, ahora, si yo, por ejemplo, cambio el valor de entradas a 6, ahora dentro de entradas tengo 6, pero dentro de salida tengo 7. ¿Sí? Porque es el valor que en un momento obtuvo leyendo entradas. Siguiente sentencia. A salidas le asigno entradas más 3. O sea, tomo el valor de entradas, que ahora vale 6, le sumo 3, eso resulta 9, por lo tanto en salidas guardo 9. Siguiente sentencia. A entradas le asigno entradas más 1. O sea, fíjense que antes entradas valía 6, acá valía 6. Entradas más 1. Ahora entradas vale 7 luego de haberse ejecutado esa sentencia. ¿Por qué? Porque tomé el valor de entradas que tenía antes, es 6, y le sumé 1. Espero que este seguimiento los haya ayudado a entender qué pasa con las variables y cuál es su comportamiento. ¿Sí? Es muy importante que si no lo entienden, lo experimenten ustedes. O que si lo entienden, traten de experimentarlo y comprobar que lo que entendieron es lo que ocurre. Entonces uno puede hacer un par de sentencias, escribirla en papel o en la compu, no ejecutarlas y decir, bueno, hacer esto que se llama un seguimiento, o sea, pensar en todas las sentencias, ir haciéndose un diagrama de cómo serían las variables en memoria, dibújenlas como cajitas nada más, como cuadraditos, digamos, y ahí vayan vayan alterando la memoria a partir de que van siguiendo las sentencias o ejecutando simuladamente las sentencias. Entonces vayan por cada sentencia que escribieron, vayan haciendo el cambio correspondiente en memoria. ¿Sí? Esto lo pueden hacer en un papel y después trasladarlo hasta el intérprete y ver que el resultado al cual llegaron es exactamente el mismo al que llega el intérprete luego de ejecutar sus sentencias. ¿Sí? Es un ejercicio muy interesante que les va a permitir ganar control sobre la gestión de las variables. Bien, pero yo les había dicho inicialmente que vamos a aprender cómo usar los objetos. Bueno, empezamos aprendiendo distintos tipos de variables y viendo cómo esos tipos se usaban. Vamos a avanzar porque estos tipos de información que vamos a manipular, enteros, cadenas de caracteres, números con decimales, lo vamos a necesitar para manipular los objetos también. Entonces vamos a empezar ahora sí a jugar con los objetos y con los métodos. Dijimos, un objeto es una máquina de software que contiene datos y expone operaciones. Eso ya lo vimos antes, pero para reforzar el concepto de que es una máquina que tanto tiene información en su interior como tiene operaciones disponibles para poder manipularlo. ¿Sí? Esto es muy distinto a un entero, por ejemplo. Un entero tiene información pero no tiene operaciones. Las operaciones existen por fuera del tipo de dato entero. O sea, existe la suma, la resta, la multiplicación y la división, pero no están definidos por el dato, sino que están definidos aparte. ¿Sí? Ahí radica un poco la diferencia entre estos tipos diferentes, entre tipos que son objetos y tipos que son simplemente datos primitivos, valores primitivos. ¿Qué son los métodos? Bueno, un método es una operación, comando o consulta que el objeto expone. ¿Sí? Entonces, vamos a nuestro Eclipse para poder probar algunos métodos. Creamos la batalla espacial, como siempre. Esperamos que se cree. Vamos a anclarlo de un lado. Esto lo anclamos de otro. Vamos a declarar una variable que se llame explorador de tipo nave. De vuelta acá no estamos creando una nave, no estamos creando una variable, estamos declarando una variable. O sea, estamos definiendo que vamos a guardar en este área de información que llamamos explorador una nave. Por ahora esa variable no tiene valor, tiene basura. Vamos a darle un valor. Entonces creamos ahora sí un objeto de tipo nave y lo guardamos dentro de explorador. Entonces ahora sí decimos explorador, despegar. ¿Sí? Y vemos que está ahí. Vamos a ver qué tenemos guardado dentro. Recuerden, si yo no pongo punto y coma al final de la sentencia, lo que hace el intérprete es evaluar el valor o devolverme el valor del resultado de esa sentencia. Entonces, nave Minsky 1 a la espera de comando. Entonces yo puedo hacer explorador.avanzar al norte. Fíjense que si yo de vuelta no pongo punto y coma acá,
esta operación avanzar al norte, no tengo ninguna, no me muestra nada, como pasa acá, porque esta operación no devolvió ningún valor, ¿sí? Esto, cuando lo miran en la documentación, perdón, por ahí se ve un poquito chico, ustedes después lo miran con mayor detalle, pero si van a la documentación de la nave, van a buscar, por ejemplo, el método despegar, y van a ver que dice despegar, y tiene antepuesto una palabra que es void, que significa nada, vacío, digamos. Esto es una palabra reservada void que dice la nada, no me devuelve nada esta operación, ¿sí? Avanzar al norte, fíjense que el lado izquierdo dice void, void espacio avanzar al norte, lo mismo con todos los avanzar. Ahora, no todas las operaciones son así. Yo tengo operaciones como esta, por ejemplo, que es consultar nivel de escudos, que dice int en la declaración. Dice int espacio consultar nivel de escudos, paréntesis. Esto es porque, no sé, yo en la batalla espacial, acá tengo una nave, esta nave tiene un escudo y se lo puedo preguntar. Entonces yo explorador punto consultar nivel de escudos, creo que se llama así la operación, lo vuelvo a consultar, si tengo dudas siempre vengo acá, lo puedo probar y ver qué es lo que pasa, ¿no? Consultar nivel de escudos con ese, bien, escudos, perfecto, entonces paréntesis, yo pongo punto y coma, no va a pasar nada, simplemente va a ejecutar la operación va a retornar un valor, pero lo voy a perder, no lo voy a haber guardado en ningún lugar. Si yo quiero ver ese valor, yo podría consultar nivel de escudos, no pongo punto y coma, y eso lo que hace es que el intérprete toma el valor de retorno, se llama este valor de retorno lo que devuelve ese método y me lo muestra. ¿Qué quiere decir que devuelve? Que es información de salida de ese algoritmo, si quiere. Es lo que resulta de haber ejecutado ese algoritmo, ¿sí? Nosotros construimos algoritmos, pero cada uno de los métodos que tiene definido una clase, un tipo de objeto como es la nave, son pequeños algoritmos, ¿sí? Son pequeños programas, ¿sí? Entonces tienen ciertos datos de salida. Ese dato de salida en este caso es un número entero en el caso de consultar nivel de escudos. Entonces yo, por ejemplo, puedo hacer explorador.avanzar al sur. Sí, al sur. Que está al sur la nave. Bueno, voy a intentar. De vuelta, no pongo punto y coma a propósito para ver que no me devuelve ningún valor. Veo acá que se ve afectado el nivel de escudos. Sí, uy, no había visto esto que tenía acá arriba, no sé para qué será. Bueno, ustedes lo averiguarán. Bien, explorador.consultar nivel de escudos, paréntesis, no pongo punto y coma para que me devuelva el valor, y veo que, no para que me devuelva, perdón, para que me muestre el valor que devolvió, ¿sí? Es una diferencia con el intérprete, de si me muestra o no me muestra. Entonces ven que dice 95, es decir, afecté el nivel de escudo. Si vuelvo a hacer lo mismo, explorador.avanzar al sur, y ahora vuelvo a hacer explorador.consultar nivel de escudos, me dice 90, se volvió a afectar el nivel de escudos, te lo veo reflejado acá. Bien, entonces este método consultar nivel de escudos me va a devolver un valor, el valor 90. Ahora bien, lo podría guardar una variable, por ejemplo, int, ¿sí? Y yo digo escudos iniciales, por ejemplo. Vamos a poner escudos nada más a la variable. Entonces digo escudos, le asigno, declaré la variable entera, y ahora le asigno como valor el resultado de poner explorador.consultar nivel de escudos. Vamos a ampliar esto, no me hace falta ver la batalla espacial ahora. Paréntesis, ¿sí? Punto y coma. Entonces, a escudos le asigno, recuerden que la sentencia de asignación, del lado izquierdo siempre tengo una variable. Este lado siempre voy a poner el nombre de una variable. Y del lado derecho voy a poner una expresión. Esa expresión puede ser calculada a partir de otra variable que se evalúa, directamente como cuando jugamos con los números enteros hace un ratito. Puede ser una operación, como hicimos antes, que tenemos una operación en la cual puede haber variables o no. O puede ser el resultado de haber invocado un método. O sea, este método, consultar nivel de escudos, devuelve un valor. Me lo entrega. Es la salida de ese algoritmo. Entonces, esa salida es un valor, lo guardo acá en escudos. Entonces, ahora, ¿cuánto vale escudos? Vale 90. ¿Sí? Es el valor que guardé después de haber consultado
al método consultar nivel de escudos. Este método, ahora si yo vuelvo a chocar la nave, ya le hago varios bollos, explorador.avanzar al sur, voy a tener que ver después cómo arreglo con el seguro estos golpes, a propósito, ¿sí? Ahora, ¿cuánto valen los escudos? Escudos vale 90. ¿Por qué vale 90? Porque es una variable que tenía guardado el valor de antes. Es una variable, es el recuerdo de que antes valía 90. Ahora, si yo le pregunto a explorador, que en su interior tiene guardado esa información, yo le digo consultar nivel de escudos y ahora me va a decir 85. Claro, porque sufrió un tercer choque. Se ve que cada choque le resta un 5% al escudo. Como ven, en la variable escudos tenemos el 90, porque se acuerda del valor que tenía antes. Si yo quiero actualizar el valor otra vez de escudos, tengo que otra vez hacer la asignación. Es decir, bueno, ahora no. Lo vuelvo a asignar a explorador igual al resultado de invocar el método consultar nivel de escudos. Estoy pidiéndole ahora volver a ejecutar el método consultar nivel de escudos y su resultado guardarlo dentro de la variable escudos. Entonces ahora sí, vuelvo a ver escudos y ahora tengo 85. De la misma manera, si yo a escudos digo, bueno, no, creo que los escudos valgan 100. Ahora, ¿cuánto vale escudos? 100. Pero si le pregunto al explorador, ¿ustedes ven que la barrita no le subió? No, porque eso no afectó lo que tiene adentro, la información que tiene adentro la nave. Yo digo consultar nivel de escudos. Ven que dice 85. Es decir, que acentúa el carácter de lugar donde yo almaceno información, las variables, ¿no? La variable escudo tiene un valor entero que en el momento de la asignación lo obtuve, pero que después, si esa información, el lugar de donde la obtuve se sigue cambiando, sigue su propio rumbo, va cambiando independientemente del valor donde yo me dejé guardado ese valor inicial, ¿sí? Que es en este caso la variable escudos que tiene 100. Lo quiero volver a sincronizar de alguna manera. Bueno, escudos igual a explorador.consultar nivel de escudos. ¿Sí? Entonces ahora sí, escudos otra vez tiene 85. Entonces para formalizar lo que estamos viendo, vamos acá. Invocamos un método de consulta. En general los métodos de consulta no hacen operaciones, no cambian el estado del objeto, ¿no? Creamos la batalla espacial, declaramos la variable exploradora, le asignamos un nuevo objeto que creamos a esa variable y hacemos despegar, ¿sí? Consultamos el nivel de escudos. Recuerden, si le ponemos el punto y coma, hace la operación, pero el valor no me lo muestra. La operación la hace, pero el valor que devuelve no me lo muestra. En cambio, si yo no pongo el punto y coma, el intérprete lo que hace es me muestra el valor que devolvió esta expresión, ¿sí? Pero es una característica del intérprete. Recuerden que siempre esta operación, la de consultar nivel de escudos, porque está programada de esa manera, devuelve un valor entero. Entonces, un método de consulta, ¿sí?, puede devolver información sobre el objeto. ¿Sí? Por ejemplo, este de consultar nivel de escudo. La semántica, en este caso, para esta sintaxis es invocamos el método consultar nivel de escudos, ¿ven? Consultar nivel de escudo sobre el objeto referenciado por la variable exploradora. ¿Sí? La diferencia con otras invocaciones es que en esta invocación obtengo un valor como resultado. Obtengo un valor. Ese valor me lo devuelve. Si yo quiero hacer algo, lo guardo en una variable, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá, consultar nivel de escudo, obtengo el 100, puedo declarar la variable y guardar en la variable el resultado de haber invocado esta operación, ¿sí? No hace falta que lo invoque primero si solamente lo quiero guardar. Digo, esto es para mostrarles simplemente, ¿sí? No confundamos, no hace falta invocarla previamente. Simplemente declaro la variable y le doy ese valor y después, si quiero ver qué valor tiene, lo puedo evaluar de vuelta sin ponerle punto y coma. Vamos a volver al intérprete. Bien, volvemos al intérprete. Entonces acá yo voy a decir, bueno, pero ¿por qué está? ¿Qué hay de enfrente? No sé qué hay enfrente. Bueno, para eso puedo usar un radar. Entonces, la nave, explorador, puedo usar otro método que también me devuelve un valor. En este caso, me devuelve un valor más complejo. Antes me devolvía un número entero, ¿sí? Entonces,
Hay otros métodos de consulta que devuelven otros tipos de datos. En este caso me va a devolver un objeto de tipo radar. Entonces, si yo hago explorador, obtener radar, ¿sí? Pongo punto y coma, veo que no hace nada, obviamente no hace nada, no me muestra nada. La operación la hace. Lo pongo sin punto y coma y me dice que lo que me devolvió es el radar de la nave. Bueno, es una descripción de lo que tiene adentro. Es como cuando yo hago, bueno, explorador, que es la nave Minsky 1 a la espera de comandos. Bien, entonces tengo que guardar el radar. Entonces lo tengo que guardar para poder usarlo. Entonces lo voy a guardar en otra variable. Entonces voy a declarar radar, de tipo radar, la variable radar explorador. ¿Sí? Nombres claros, no le pongan ABC, X1, X2 y X3, describan los nombres de las variables, qué es lo que tiene en su interior, porque después van a querer identificar con qué tipo de objeto están tratando. Entonces, acá tienen el radar explorador. Entonces digo, en radar explorador, ahí adentro quiero guardar el radar del explorador igual a explorador.obtener radar. ¿Le pueden llamar radar a la nave? A la variable, perdón, sí. No le llamen R, R1, P, J, denle un nombre claro. Esto lo vamos a evaluar mucho cuando les pidamos hacer escribir código, ¿sí? Que le pongan nombres claros. Entonces, radar explorador, y no es por un tema de caprichos, ni solamente por un tema de elegancia, sino por un tema de que ustedes van a entender mejor qué están haciendo. Entonces, insisto, obtenemos el radar, pero lo guardamos ahora en una variable. ¿Qué tenemos adentro de la variable radar explorador? El radar de la nave. Faltaría que diga de qué nave, bueno, es un pequeño defecto que lo podemos corregir a futuro, una pequeña funcionalidad que nos haría falta acá. Pero ven, dentro de radar explorador, dentro de explorador, ¿qué tengo? La nave Minsky 1. Dentro del radar explorador, ¿qué tengo? El radar de la nave. ¿Ven? Esta sentencia de asignación acá, de vuelta, obtiene el valor de la variable, completa el valor de la variable a partir de la expresión que es invocar este método y tomar su resultado. ¿Sí? Si vamos otra vez a la documentación, si van a ver el método, estoy pasando rápido, perdón. Si van a ver el método obtener radar, tiene el método obtener monitor también, que pueden jugar con el monitor, después lo hacen por su cuenta. El radar me da información sobre las cosas que están contiguas y el monitor me da información del estatus general de la nave. Por ejemplo, la carga que tiene, etcétera, los torpedos disponibles, todo. Entonces, obtener radar me devuelve un objeto de tipo radar. Obtener monitor me devuelve un objeto de tipo monitor. Acá me dice el tipo. ¿Sí? Entonces, de vuelta, tengo en radar explorador, tengo el radar. ¿Y qué le puedo preguntar al radar? Bueno, puede ser radar explorador, punto. Ven los métodos si quieren ahí en la documentación. Escanear sur. ¿Sí? No le pongo punto y coma. Escanear, bueno, hay un error de la sintaxis, el primero del video. Escanear sur. Escanear sur, bien. Me dice que no hay escanear sur, no está el método escanear sur en radar. ¿Sí? Y me dice base. ¿Sí? Al sur en la base. Yo le digo radar explorador. Punto escanear norte. Me dice vacío. Lo que me está devolviendo este método es un tipo de dato parecido al de la sustancia, se llama espectro. ¿Sí? Si vuelven a ver la documentación, ven el método escanear norte o escanear sur de la clase radar, del tipo de dato, perdón, radar. Es una clase, lo vamos a aprender en breve. Si vemos, acá están todos los métodos de la nave. El tipo de dato, los tipos de datos espectro, esto me vuelve el espectro puede ser vacío, asteroide, contenedor, base, nave o desconocido. ¿Sí? Y acá tenemos el método escanear norte que me devuelve un espectro, escanear sur que devuelve un espectro. O sea, vayan acostumbrándose a la sintaxis. La sintaxis es tipo de dato que me devuelve, nombre de la operación. Y el par de paréntesis que ya sospechosamente están ahí. Bien, vamos a aprender en breve qué significan. Entonces, fíjense que yo invoco el método no sobre la nave. Si yo hago, por ejemplo, explorador.escanear sur, me va a decir, no, escanear sur no existe en la nave, existe en el radar. Entonces yo digo, radar, hablo con el radar, explorador, punto, escanear sur.
me devuelve una base. Puedo guardarlo en espectro, una variable se llama de tipo espectro, el tipo de datos se llama espectro, encontrado, por ejemplo, encontrado, le asigno radar explorador punto escanear sur. Entonces, en encontrado tengo el valor base. Es un valor de tipo espectro, es base. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo, de vuelta, obtuve un radar, ¿sí? Acá, obtuve el radar y lo guardé en una variable de tipo radar. ¿Sí? Radar explorador, ¿sí? Y eso es el explorador. ¿Sí? Recuerden que no es lo mismo una nave que una base. Las cosas que le puedo pedir a una nave no es lo mismo la cosa que le puedo pedir a la base. Si yo le digo al radar explorador avanzar al norte, no avanza, porque el radar no tiene avanzar al norte. Sin embargo, el explorador sí tiene avanzar al norte. ¿Sí? Ahora sí puedo avanzar al norte, ¿de acuerdo? Entonces, según sobre qué tipo de objeto esté haciendo la invocación, es el resultado de la operación, si la tiene o no la tiene. Entonces, los métodos de radar lo hago sobre el radar. Para eso le tengo que pedir a la nave un radar, me lo guardo una variable y opero sobre esa variable. Para formalizar esto, como decíamos, usamos el radar. En este caso tengo un vigía, obtener radar, me devuelve un radar y lo guardo en una variable de tipo radar, que se llame radar vigía. Entonces, radar vigía le digo escanear norte y me devuelve un espectro. Escanear sur me dice la base. ¿De acuerdo? Bien. Varios me estuvieron preguntando, bueno, ¿cómo hago para ver qué tiene un contenedor o para poder cargar o descargar? Bueno, para eso necesitamos un siguiente concepto, ¿sí? Que es el concepto de parámetros. O sea, hay operaciones, todas las operaciones que venimos usando ahora, todos los métodos, ven que tiene un par de parámetros. Perdón, ya me vendí, un par de paréntesis. Este par de paréntesis, la razón por la cual los tienen los métodos es porque algunos métodos podrían requerir parámetros, es decir, pueden requerir información adicional para llevar adelante su tarea. Entonces vamos a verlo en un ejemplo concreto, vamos a volver a la batalla espacial y vamos a jugar un poquito con eso. Estoy en la batalla espacial, vamos a resetear, empezamos todo de cero, creamos la batalla espacial. La dejamos acá a un costado por ahora, porque ya vamos a hacer cosas que ya sabemos. Nave, vamos a poner carguero. Declaro la variable carguero y la inicializo con una nueva nave. A carguero le digo despegar. Y al carguero le voy a decir, ahora sí necesito ver la gráfica, vamos a ir hasta este contenedor que está acá. Entonces va a ir 1, 2 hacia el sur y 1 hacia el oeste. Entonces, avanzar al sur, carguero, avanzar al sur, carguero, avanzar al oeste. Según mis cálculos ya debería estar en esta posición. Perfecto. Bien, entonces ahora necesito ver qué hay acá adentro, ¿sí? Entonces yo necesito hacer una búsqueda de ciertos materiales, de ciertas sustancias. Como decíamos, hay tres tipos de sustancias en este mundo, antimateria, metal o cristal. Entonces, para eso necesito el radar. Entonces voy a poner radar del carguero, ¿sí? Declaro la variable, radar carguero. De vuelta, pónganle un nombre claro para que sea, para que pueda entender qué tipo de objeto estoy manipulando. Entonces, no es lo mismo el carguero que su radar. Carguero punto, obtener radar, ¿sí? Y le digo al radar del carguero punto buscar al oeste y quiero que busque algo. Pero que ese algo se lo tengo que indicar. No puede decirme cuánto hay de algo sin decirle qué espero que busque. Entonces yo le digo, bueno, busca sustancia.cristal. ¿Hay cristal? Entonces, entre paréntesis, especifico el parámetro. En este caso el parámetro es un valor
que yo quiero que utilice para poder completar esta operación, que es la de buscar. Si yo le digo buscar simplemente, me va a decir, no, mira, no sé qué es buscar al oeste. No buscar, no hay métodos, no hay un método buscar al oeste en radar que tenga parámetros, nada, no tenga parámetros. Entonces, entre paréntesis pongo sustancia.cristal. Y me dice 0. Entonces, de vuelta, acá otra vez, esta operación devuelve un valor. Este valor, como veíamos antes, me lo puedo guardar una variable, lo puedo usar para hacer un cálculo, para tomar una decisión. Pero en principio, lo nuevo acá es que esta operación recibe un parámetro. Entonces, recibe este parámetro, en este caso, que es de tipo sustancia. Si vamos a la documentación, van a ver que este método del radar, tengo que agrandar esta pantalla, es por acá arriba. Van a ver la documentación, espectro, acá tenemos el radar, los escanear no reciben parámetros, ven que tienen paréntesis, pero acá, por ejemplo, buscar al norte, van a ver que tiene paréntesis y tiene un parámetro en su interior. Dice sustancia, sustancia, ¿sí? Me dice el tipo de parámetro que recibe, sustancia. ¿Sí? Entonces, esto devuelve un entero, se llama buscar al norte y recibe como parámetro una sustancia. No puede buscar algo sin saber qué es lo que está buscando. Bueno, entonces yo tengo que especificarle eso a través de un parámetro. Radar carguero, punto, buscar al oeste, de vuelta. Ahora le digo que busque otra cosa. Sustancia, punto, metal. ¿Hay metal ahí adentro? 0, no hay. Bien. Entonces otra vez, radar carguero, punto, buscar al oeste. Y lo único que me queda, si no hay esto, no hay nada. Sustancia, punto, antimateria. Entonces, lo pongo el punto y coma para que me dé el valor, para que me lo muestre. Y veo que hay 190. Ah, bien, hay antimateria, hay 190 de antimateria. Entonces, como ven, buscar al oeste no puede hacer su tarea sin que yo le dé más información de entrada. Es la información de entrada. Cuando veíamos en el video anterior un algoritmo, decíamos que el mismo algoritmo debería ser definido, es decir, la misma ejecución del mismo algoritmo en dos momentos distintos debería dar el mismo resultado. Entonces, ¿por qué acá da distinto resultado? Bueno, porque en realidad da la misma salida ante la misma entrada. O sea, si yo le pregunto varias veces cuánta antimateria hay, me va a decir 190. ¿Sí? Ahora, si yo le pregunto cuánto metal hay, me va a decir 0, siempre, 0, 0, 0. Bien, entonces tengo de vuelta el resultado depende de los datos de entrada. Los datos de entrada, algunas operaciones, como por ejemplo, obtener radar no lo requiere o avanzar al sur no requiere, por eso van los paréntesis sin especificarle nada en su interior. Y cuando recibe un parámetro, se lo especifico entre paréntesis. Entonces, bueno, y ahora lo que quisiera hacer es cargar. Entonces, para cargar, quiero cargar algo de esos 190. Ven que acá dentro de la base, dentro de la nave, esto no. Acá tengo algo dentro de la nave, no tengo nada, creo, no. Tengo los escudos, 100 torpedos y no tengo nada en la bodega. Bien, entonces yo quisiera poder cargar. Entonces digo radar, carguero. No, radar no, tengo que hablar con el carguero, no con el radar para que cargue. Bien, entonces digo carguero, punto, cargar desde oeste. Desde dónde lo quiero cargar, y acá le quiero decir dos cosas, porque le tengo que decir qué es lo que tiene que cargar y en qué cantidad. Entonces le digo, como parámetro, sustancia, punto, antimateria, y la cantidad, quiero que cargue 10 de esos 190. Entonces, requiere de dos parámetros. Bueno, acá me equivoqué, puse caguero, es carguero. Bien. Entonces ahora sí, cargar del oeste, desde oeste es otra operación y esta operación es paramétrica, también requiere ciertos parámetros, pero son dos. El tipo de material que quiero cargar y la cantidad. Entonces los dos parámetros los separo por coma. El espacio es optativo, yo lo separo para que se lea un poco con cierta claridad. Entonces cargué 10. Fíjense que ahora en la nave, acá en la nave voy a tener como carga de antimateria 10. ¿Puedo cargar otra vez? Sí, puedo cargar otra vez. Puedo intentar cargar otra vez. Puedo cargar 30 más, ¿sí? Porque ya tengo... Fíjense, los parámetros van encerrados entre paréntesis y separados por comas.
Los espacios en todos lados son opcionales, pero así queda un poco feo, digamos, es cuestión de costumbre, ¿no? Pero, y de convenciones, en general se explicitan así los parámetros. ¿Sí? Entonces ahora yo debería tener 40. También puedo usar el monitor, ustedes háganlo, prueben, pueden pedirle a la nave el monitor y al monitor tiene métodos para poder preguntarle las cargas de las distintas sustancias. Fíjense que ahora tengo 40. Entonces ahí puedo cargar. Podría volverme a la base y descargar. Revisen la documentación para ver cómo se hace. Pero básicamente el concepto que les quería transmitir ahora es el de operaciones que requieren parámetros. Esos parámetros pueden ser como de distinto tipo. Hay operaciones que no reciben parámetros, hay operaciones que reciben un parámetro, hay operaciones que reciben múltiples parámetros. El orden, cuando son más de uno, está precisamente definido. Como decíamos, un algoritmo es muy claro el orden en el cual tenemos las operaciones. Entonces, si ven la descripción de la operación cargar desde, vamos a ver la documentación, está por acá abajo, cargar, por ejemplo, desde norte, nos dice que el primer parámetro es sustancia y el segundo parámetro es int, es la cantidad. Acá me dice cuál es el significado y acá dice de qué tipo es, ¿no? Del tipo sustancia, la sustancia que quiero cargar, y de tipo entero, la cantidad. Entonces, ven que esta operación es una operación, es un método que no devuelve nada, por eso dice void, se llama cargar desde norte y recibe dos parámetros. Los parámetros separados por comas en este orden en el que están especificados. Yo lo intento hacer al revés, por ejemplo, 30 con sustancia, me dice, voy a decir esto. Me va a decir cargar desde oeste. No hay un método en nave que tenga como parámetros, como argumentos, un entero y una sustancia. ¿Sí? No está declarado. Y solamente con un número entero me dice que tampoco. No existe cargar desde oeste con un número nada más. Y obviamente, sustancia cristal, por ejemplo, me dice, no, mira, no existe cargar desde oeste un método en la nave, en la clase nave, que tenga como argumentos sustancias, de tipo, un parámetro de tipo sustancia. Entonces volvamos a repasar teóricamente. Parámetros. Un método puede recibir información necesaria para llevar adelante su trabajo. El concepto es como el mismo de las funciones matemáticas, ¿no? El seno de x, el coseno de 3.14, etc. ¿Sí? Es un parámetro, es información adicional, es información de entrada a ese algoritmo, que es ese método en particular. Bueno, ¿cómo usamos los parámetros? Como decíamos, acá teníamos un carguero, le decíamos buscar al oeste la sustancia, devolvió un entero y acá pasamos como parámetro el valor. El valor en este caso es un valor de los tres enumerados en sustancia. Los métodos con parámetros, ¿sí? La sintaxis, entre paréntesis, invocamos el método buscar al oeste sobre el objeto referenciado por la variable radar carguero y le pasamos el valor de sustancia punto antimateria como parámetro. Tiene acá la semántica de esa sintaxis. ¿Sí? Acá también está la práctica para que ustedes la hagan y les quede disponible en cualquier momento. ¿No? Pueden buscar y cargar. Recuerden que acá recibe dos parámetros. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Empezamos el radar del carguero, la variable, la declaramos y la inicializamos obteniendo el radar. Le pedimos que busque al oeste, le decimos qué queremos que busque, la sustancia cristal. Nos dice que hay 30. No le ponemos punto y coma para ver el valor, porque estamos interactuando con el intérprete. Le decimos al carguero, cargar desde oeste, sustancia.cristal 10, y después podemos, como ven, separados por comas los parámetros, y acá podemos pedir el monitor y decirle al monitor del carguero, consulta la carga de cristal y nos dice 10. ¿Sí? Esta es la comprobación de que efectivamente cargamos 10. Acá tenemos una combinación, tanto en este método como en este método, de las dos cosas que aprendimos en esta clase. Cómo un método puede devolver un valor y cómo un método, en muchos casos, puede requerir parámetros. ¿Sí? Si hay múltiples parámetros, los separamos por comas. ¿De acuerdo? El espacio, como yo les digo, es un tema de estilo. Síntesis, para cerrar esta clase, que ya se fue un poco larga. Variables. Empezamos hablando sobre variables, sobre distintos tipos de variables. Vimos tipos provistos por Java, primitivos, como int y double, que no son tipos de objetos. Tipos de objetos provistos por Java, por ejemplo, el string. Vamos a ver otros después.
y tipos de objetos provistos por la batalla espacial, la nave, la sustancia, el espectro, el monitor, el radar, etc. Vimos métodos, en particular métodos que tenían un retorno, que devuelven un valor, y métodos que requieren parámetros, o sea, requieren información para llevar adelante su trabajo. Todo esto en el marco de cómo utilizamos los objetos para construir un algoritmo. Los operadores que vimos hasta el momento, el de creación, el de asignación y el de invocación. Recuerden que dijimos que cada vez que veamos código vamos a irlos repasando para tener el listadito completo. Vimos ahora nuevos operadores aritméticos que son aplicables para tipos numéricos enteros, la suma, la resta, la multiplicación, el cociente de la división y el resto de la división. Acuérdense que la división tiene dos resultados cuando trabajamos con enteros. Los operadores aritméticos, pero para los tipos numéricos decimales como los double tenemos solamente 4. Suma, resta, multiplicación y división. Las palabras reservadas hasta ahora vimos solamente new, y los tipos provistos por Java, int, double y string. Son los tipos que hasta ahora estamos viendo de datos, enteros, decimales y cadenas de caracteres. Tipos de la batalla espacial que vimos hasta ahora: la batalla espacial, obviamente, la nave, el radar, el monitor, la sustancia y el espectro. Vamos a trabajar con todas estas máquinas distintas para lograr misiones diferentes. Bueno, los dejo. Muchas gracias. Hasta luego.